digamos que muy pocas son, muy pocas son las universidades y los centros educativos que hacen este tipo de actividades. Y si bien no se hacen por la academia, también pues tenemos empresas que están interesadas también en capacitar y eso es muy importante, ¿no? Porque pues hay que conocer qué es esto del cannabis medicinal, darle y que la gente pueda tener toda la evidencia científica de por qué se usa el cannabis en el manejo de diferentes enfermedades. Entonces, digamos que hoy vamos a tener una charla asociada y explicando un poco cómo es que funciona ese sistema endocannabinoide. ¿M? Eh, y qué campos de investigación actualmente, digamos que en qué campos actualmente se viene desarrollando nuevas investigaciones, porque como sabemos y vamos a ver durante el curso, existen ya unas indicaciones muy claras, pero pues las posibilidades de uso del cannabis pueden ser mucho más amplias. Entonces, digamos que en estos cursos tratamos precisamente de darles esa información actualizada, ¿sí? Y bueno, pues yo pues les comento, yo soy docente e investigadora, más que todo científica, trabajo en la universidad, en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y trabajo en el desarrollo de fitomedicamentos. Desde hace más de 17 años estudio y miro cómo las plantas medicinales pueden ser fuente de moléculas que pueden modular nuestro sistema inmune y ayudarnos en el manejo de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, siempre había trabajado con diferentes plantas medicinales y desde que la regulación lo permite, empecé a trabajar con cannabis en la Juan N. Corpas, investigando mucho en el campo de la inmunología. Entonces, pues van a ver un poquito que el enfoque también de la presentación va de pronto hacia ciertas células del sistema inmune, pero pues la idea es poderles comentar a ustedes y poderles transmitir el conocimiento que se tiene en este tema, ¿no? Yo soy bacterióloga y soy PhD en ciencias biológicas y me especializo en inmunología. Entonces, pues digamos que por eso voy a acompañarlos en ciertos módulos para trabajar este tema y que veamos también todas las aplicaciones que vienen a futuro para el cannabis en este tema del manejo de la respuesta inmune, de inflamación más que todo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Ojalá esta noche podamos aprender muchísimo, repasar. Siempre en estos eventos hay personas que saben un montón, entonces qué bueno también después de hacer la charla, poder hacer la sesión de preguntas y que todo eso, ese conocimiento que ustedes tienen o las preguntas que surjan sobre lo que pues nosotros revisemos acá, eh, pues las podamos, ¿no? Podamos hacer un diálogo y entre todos pues ir fortaleciendo ese conocimiento alrededor de este tema. Bueno, entonces pues ustedes me dirán, pues ya esperamos otro poquito más, a ver quiénes más se conectan o si empezamos de una vez. Iniciemos, mi doctora. Yo creo tener presente que ustedes pueden escribir en el chat sus preguntas para que no se les vaya olvidando y al final las vamos leyendo o al final levantan la manito y pueden hacer su pregunta como ustedes deseen. ¿Listo? Listo, mi doctora. Entonces podemos iniciar. Bueno, entonces a mí me toca yo ya no veo la pantalla por allá, entonces te pido el favor que cuando vean y cuando esté la pantalla conectada, pues me lo indicas. Listo. Ahí ya estás compartiendo pantalla. Puedes ampliar tu pantalla y ya queda perfecto. Sí, señora. Bueno, entonces por acá les dejo mi correo. Si tienen alguna duda, inquietud, pues este es el correo donde me pueden escribir. Porque pues la idea siempre es que después de estas charlas pues tenemos el espacio de preguntas, pero si igual siguen algunas dudas o quieren alguno de los artículos o de las definiciones que aquí vemos, pues con mucho gusto les puedo presentar o les puedo enviar la información que tenemos aquí. Entonces vamos a hablar precisamente de un tema fascinante. Yo desde que conocí el cannabis me he vuelto una, digamos que una mujer muy apasionada por este tema.
y especialmente porque pues cuando conocí el sistema endocannabinoide, casi que me asombré de todo lo que existía alrededor del tema y lo poco que se transmitía esta información en las diferentes universidades. Yo especialmente trabajo en una escuela de medicina y cuando empecé a estudiar en forma de este tema, nos empezamos a dar cuenta, oiga, pero el sistema endocannabinoide se describió hace mucho tiempo y cómo es que nadie habla de esto. Y qué bueno pues tener esta noche para poder dedicarnos a hablar un poco de qué es ese sistema endocannabinoide y de hablar precisamente de los campos de investigación que se están abriendo alrededor del cannabis medicinal, pues para que veamos cuál es el futuro, ¿no?, de las nuevas indicaciones médicas que podría tener el cannabis. Como les decía, yo soy profesora asociado de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y lidero el grupo de investigación en fitoinmunomodulación. Entonces, el sistema endocannabinoide fue descrito desde hace mucho tiempo, como les decía, empezamos a hablar de este sistema y lo hizo el doctor Rafael Mechoulam, quien desafortunadamente este año murió. El doctor Mechoulam es un israelita que nos ha compartido muchísimo o nos compartió muchísimo conocimiento alrededor del cannabis y las moléculas que se encargan de generar diferentes reacciones en nuestro organismo y que están presentes en el cannabis. A partir de los descubrimientos de profesor Mechoulam, en 1964 pues empezamos a hablar de los componentes activos que tiene el cannabis. Se describió por primera vez y el grupo de investigación del doctor Mechoulam descubrió la molécula del delta 9-THC. Y desde ese momento empezamos a entender cómo es que este tipo de moléculas pueden interactuar con nuestro organismo. Con base en ese conocimiento se empezó a establecer y a entender cómo es que estas moléculas del cannabis pueden interactuar con nuestro organismo, cada célula de nuestro cuerpo. Allí empezaron a describirse algunos receptores, más o menos en esta época, desde 1988 al 93, empezamos a entender que este tipo de moléculas del cannabis pueden interactuar con receptores tanto CB1 como CB2 y que estos receptores específicamente se encontraban distribuidos a lo largo de todo nuestro organismo en diferentes células. Aquí en azul vemos pues el receptor CB1 que se distribuía más que todo en sistema nervioso central y el receptor CB2 que se distribuye en sistema periférico. Y entendimos a través de este conocimiento que el sistema endocannabinoide es un sistema que se encarga de regular. Aquí la palabra clave es la regulación, la homeostasis. Y esa homeostasis, para aquellos que no conozcan muy o estén muy familiarizados con el término, es precisamente la capacidad que tiene nuestro organismo de regular diferentes funciones de las células y del sistema en particular. Esa homeostasis sucede casi que en todos los sistemas que tenemos y digamos que el sistema endocannabinoide lo que se sabe es que puede regularla y controlar, por ejemplo, el apetito, el metabolismo, el dolor, el sueño, el estado anímico, el movimiento, la temperatura, la memoria y el aprendizaje, la función inmune, la inflamación, el desarrollo neuronal, la neuroprotección, la función cardiovascular, la digestión y la reproducción. Es un sistema que se encarga de regular todo esto que vemos acá. Entonces, es muy importante y por eso muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo así que el cannabis puede regular tantas cosas al mismo tiempo? Y efectivamente lo puede hacer precisamente porque estos receptores se expresan en muchas células de nuestro organismo en las que tienen diferentes funciones y actividades y por eso esa capacidad que tiene el cannabis de poder interactuar en diferentes niveles y sistemas para regular la respuesta del organismo. Ese sistema endocannabinoide, entonces, también está compuesto por una serie de moléculas que interactúan normalmente con estos receptores CB1 y CB2. Y gracias precisamente a esos descubrimientos que hizo el doctor Rafael Mechoulam, se describieron estas dos moléculas inicialmente, que son los endocannabinoides. Son moléculas que se encuentran y producen nuestro organismo de forma natural y
pueden interactuar con esos receptores. Son las moléculas anandamida y 2-AG las que se encargan precisamente de interactuar con estos receptores que encontramos en todo el organismo. Inicialmente hablamos de receptores CB1 y después de CB2, pero recientemente se ha observado que ese tipo de moléculas también puede interactuar con otro grupo de receptores, como los receptores vaniloides, el receptor GRP55 y el receptor PPAR. Ya más adelante vamos a ver esos receptores para qué sirve, qué modula, qué regula. Pero pues de forma natural nosotros tenemos este sistema en nuestro organismo. Y cuando digamos que se utiliza el cannabis o el cannabis entra al cuerpo humano y al cuerpo de muchos mamíferos, lo que sucede es que las moléculas que vienen de la planta, que hemos llamado fitocannabinoides, como el THC y el CBD, empiezan a estimular y a interactuar también con esos receptores, ¿cierto? Y a regular un poco la producción de las moléculas que normalmente nosotros producimos. Entonces, el delta 9 THC, muchos ya lo conocen, es el componente activo, psicoactivo, digamos que el más controversial de todos los componentes que vienen del cannabis, pero esta es una molécula maravillosa que interactúa muy específicamente con el receptor CB1, con el receptor CB2 y con el receptor vaniloide. Bueno, aquí vemos algunos de los receptores con los que interactúa. Y otra de las moléculas que pues también se escucha mucho y que se utiliza mucho en muchos, perdón, que pena la redundancia, en muchos productos que ustedes encuentran ya en el mercado es el CBD, el cannabidiol. Este es el otro de los componentes que está en la planta, que no tiene, digamos, que se usa con un medio debate, porque parece que sí, porque por las definiciones de psicoactividad parece que sí pudiera interactuar y digamos que alterar de cierta forma ciertas percepciones, ¿no? En nuestro sistema nervioso central. Pero es una de las moléculas que más se trabaja del cannabis, tiene muchas propiedades medicinales y pues se ha estudiado también muchísimo y sabemos que esta molécula específicamente, el cannabidiol, puede interactuar también con estos receptores y ya lo vamos a ver. Entonces, claro, el sistema endocannabinoide es un sistema natural que tenemos en nuestro organismo. Tenemos naturalmente moléculas que interactúan con este sistema y moléculas que pueden venir de las plantas que también pueden interactuar con estos receptores. Esta es una descripción mucho más amplia de todo eso que, digamos que empezamos a entender que es el sistema endocannabinoide. Entonces, digamos que Maichulan nos dijo y nos dio unas pistas precisamente de los principales receptores, de las moléculas que pueden unirse a esos receptores. Y actualmente, como les decía, este es un artículo que les recomiendo muchísimo del 2019, hacen una descripción mucho más amplia, más completa de lo que es el sistema endocannabinoide. Entonces sabemos que es un grupo de ligandos, que son esas moléculas, ¿no? Que les mostré, que son los, digamos que son las moléculas que interactúan con los ligandos. Tenemos los clásicos, en el que encontramos pues la anandamida, el 2-AG. Doctora, discúlpame. Es que Dime. nos quedamos en la diapositiva del sistema endocannabinoide. ¿En cuál estás? No, yo estoy en descripción esquemática del sistema endocannabinoide. No, si quieres mueve, describa la pantalla y ahí mueves nuevamente con la tecla, por favor. A ver. Será por el, déjame, yo miro aquí un momentito. ¿Ya ves la pantalla de descripción? No, seguimos con el sistema endocannabinoide. ¿Será que dejas de compartir y vuelves a compartir? Dale. Voy a quitar el video, a ver si eso facilita también la presentación. ¿Sí? ¿Les parece?
Natalia, por favor, me indica si ya se está viendo. No, señora, todavía no. A ver, démosle un momentito. A ver, ¿qué hacemos por aquí? ¿Qué pasó? Ahí ya dice Paula Santander ha empezado la función de compartir pantalla. A ver, miremoslo así. ¿Mejor? Pero no sale. ¿Qué será? No tengo ni idea. ¿Ya le diste compartir pantalla? Sí. Sí, ya tiene, estoy compartiendo pantalla. Aquí se ve bien, yo no sé. ¿Qué pasará? Ay, qué pena con ustedes. ¿Qué No te será? preocupes, Tati, yo a grabar. Bueno, listo, doctora. Bueno, pues discúlpenme ahí la interrupción. ¿Están viendo la diapositiva que dice descripción esquemática del sistema endocannabinoide? Sí, señora. Sí, señora. Esa la estamos viendo. Perfecto. Listo. Entonces, como les mencionaba, lo que sabemos actualmente de lo que es el sistema endocannabinoide es mucho más amplio de aquello que describió en su momento Rafael Mechoulam en el 64 y en el 98. Ya sabemos muchísimo más. Conocemos moléculas que clásicamente él, y por eso las llaman así, ya las describió él como la anandamida y el 2-AG, pero ahora sabemos que existen otras moléculas como petcanos que pueden interactuar con este sistema endocannabinoide que también produce nuestro organismo. Está el palmitoil etanolamina y después vamos a ver un poquito la importancia de esta molécula también en la regulación del SEC y cómo se está estudiando muchísimo para el manejo del sistema endocannabinoide en piel y algunas otras moléculas que como vemos aquí son moduladores de ese sistema. Y pues los fitocannabinoides, aquí los que vemos aquí, los endocannabinoides son los que nosotros producimos y los fitocannabinoides, como les decía, son aquellas moléculas que vienen de la planta y que sabemos que interactúa con nuestro sistema endocannabinoide. Inicialmente se habló solamente del THC, pero ahora sabemos que existen moléculas que, digamos que son formas diferentes del THC, como el THC varín, tenemos el cannabidiol, pero también tenemos el cannabinol, el cannabigerol, el cannabigerol varín, el cannabicromen, y así una serie de moléculas que también vienen del cannabis, que anteriormente no sabíamos que interactuaba también con este sistema y también cómo lo regula. Ustedes también me imagino que han escuchado que el cannabis pues tiene muchísimas moléculas químicas que digamos que las que más conocemos son los cannabinoides o los fitocannabinoides porque están en mayor abundancia, ¿no? Todos los que les acabo de mencionar, entre otros, son alrededor de 120, pero esta molécula, este cannabis también tiene algo que se llaman terpenos, que son moléculas más pequeñas, son las moléculas aromáticas, y allí hay un terpeno bien interesante que no solamente está en el cannabis, está en otras plantas, y es el beta-cariofileno. Pero ese beta-cariofilén, digamos que sabemos que tiene la capacidad y es
uno de los pocos, casi que el único terpeno que puede interactuar y modular también nuestro sistema endocannabinoide, y ya lo vamos a ver más adelante. Los receptores, como les decía, están los clásicos, los que se describieron como el CB1 y CB2, y están otros receptores que se saben que interactúan de forma natural con esas moléculas que producimos nosotros, que son los canales ionotrópicos, especialmente el receptor vaniloide tipo 1. Existen otras moléculas como el GRP3, existen receptores en el núcleo de la célula. La mayoría de estos están en membrana, también ahí en el núcleo, y hay muchos autores que plantean que también el cannabis o las moléculas de cannabis, estos fitocannabinoides o estos terpenos podrían entrar directamente hasta núcleo y interactuar con estas moléculas, que es el PPAR. Específicamente se ha descrito pues el gamma, que es el que interactúa con estas moléculas de cannabis, y hay otros blancos que se llaman o les dicen no cannabinoides, pero pues digamos que sabemos que también este tipo de moléculas pueden interactuar con el receptor de serotonina, 5-HT, y bueno, esas interacciones tan importantes, tan interesantes, nos empiezan a mostrar precisamente por qué es que a través del uso del cannabis nosotros podemos modular una serie de sistemas en todo nuestro organismo, porque mira, interactúa con todos estos receptores. Entonces, pues digamos que nos da posibilidades muy importantes de regulación del sistema endocannabinoide en diferentes niveles. También se han descrito pues enzimas, que son las que se encargan de sintetizar todas estas moléculas producimos de forma natural, y hay otras moléculas que ayudan a la degradación de estas moléculas endocannabinoides y que forman parte de este sistema. Hay algunos transportadores también ya descritos que ayudan a que, digamos, que esas moléculas puedan atravesar más fácilmente la membrana. Clásicamente, yo sé que a veces muchas personas han visto estas gráficas porque pues describen un poco cómo es que el cannabis y las moléculas del cannabis pueden interactuar específicamente en la sinapsis neuronal. Digamos que aquí es donde existe un gran estudio, un gran conocimiento de cómo el cannabis puede regular esa sinapsis neurológica. Entonces aquí, sinapsis neuronal, perdón, porque aquí vemos pues esta es el extremo de una neurona y esta es la parte terminal de esa neurona, ¿sí? Esto que vemos aquí en azul, esto que vemos aquí en que les estoy señalando con el puntero es como la siguiente neurona, y aquí vemos el espacio, ¿no?, que hay de comunicación entre esas dos neuronas. Y lo que se ha observado es que las moléculas del cannabis, ¿no?, semejan mucho la actividad de las moléculas que normalmente nuestro cuerpo sintetiza, que son los endocannabinoides. Aquí vemos la estructura química de la anandamida. Esto parece como un racimo de uvitas, y lo que sucede con el THC que viene del cannabis, o que también ahora, pues todos sabemos, también hay síntesis química de este tipo de moléculas. Esta molécula se parece mucho a la anandamida, ¿sí? Aquí vemos un poco pues la estructura química, esas colitas así, esos péptidos ayudan entonces, digamos, a que el THC se camufle y en cierta forma puede interactuar con los receptores, tanto CB1 como CB2, y lo que se ha estudiado así hasta la saciedad es cómo es que el cannabis regula esa comunicación sináptica a nivel neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Y aquí ustedes ven un poco de numeritos, globitos y demás, y vamos a verlo, digamos que, y estudiarlo detalladamente, porque aquí está, digamos que, una de las actividades que tiene el cannabis y por las cuales se utiliza precisamente para controlar, ¿no?, algunas enfermedades asociadas como a la epilepsia, o bueno, la epilepsia refractaria como tal, porque pues el cannabis, y ustedes ven aquí la plantica, puede interactuar con estos receptores, ¿sí? El receptor CB1 y el receptor CB2. Aquí vemos moléculas como el THC que viene de la planta, o el THC herbal, el dronabinol o la nabilona, que ya son componentes y son sintéticos del THC. Estos interactúan directamente con el receptor CB1, y lo que sucede es que cuando esta, digamos, interacción se da, hay digamos que la reacción más importante es que
a través de ese receptor se bloquea la entrada de calcio a la célula. Y cuando esa célula o esta neurona ya no permite la entrada y la liberación del calcio, lo que ocurre es que se dejan de liberar neurotransmisores en estas neuronas. Y esa liberación de estos neurotransmisores, ya lo vamos a ver aquí, pues obviamente genera que se dé una regulación diferente en la comunicación de las neuronas. Y aquí lo que vemos es que cuando se utiliza el cannabis, entonces hay una disminución de la liberación específicamente de neurotransmisores de tipo GABA y un aumento de la liberación de neurotransmisores por las neuronas excitatorias como la dopamina, pues que sabemos que, digamos, este neurotransmisor modula el apetito, la sensibilidad sensorial, el estado de alerta y demás. Entonces, gracias a esta inhibición del calcio es que no se liberan estas vesículas, ¿sí? Se activan otros canales, pero hay una liberación casi que específica de este tipo de neurotransmisor y por eso la sensación de relajación y demás que produce el cannabis a nivel sistémico, ¿no? Viene gracias a esta actividad que, como les decía, se ha estudiado muchísimo y es de las que están mejor descritas en la literatura. Esos receptores CB1 que están en las células, digamos que se han estudiado también muchísimo. Sabemos que, y es muy importante que entendamos que estos receptores pueden interactuar con moléculas y esas moléculas tienen una interacción con ese receptor que puede ser agonista o antagonista. Agonista es que favorece la actividad del receptor, antagonista es que la bloquea. Aquí vemos algunos ejemplos. Esto que vemos aquí es la bicapa lipídica, pues digamos que es un cartoon que nos esquematiza un poquito cómo es una célula. Entonces aquí está la doble capa lipídica, aquí hay un canal y en ese canal, este es el receptor, este es el receptor, aquí está el canal de calcio. Este receptor, que es el receptor CB1, interactúa entonces con una molécula y la llamamos agonista, y lo que sucede es que esa molécula hace que la interacción con este receptor, pues allí al interior de la célula se activen ciertos procesos, ¿sí? Digamos que estos receptores están acoplados a proteínas G, y estas proteínas G, digamos que a nivel intracelular, pues generan precisamente que los canales de calcio, pues se cierren, ¿sí? Y que los canales de potasio se abran. Entonces, así nosotros vemos esto lo que sucede en todas las células que tienen el receptor CB1. Y hay unas moléculas que, pues, digamos que pueden interactuar con estos receptores, pero pues no tienen una función agonista tan fuerte como otras moléculas y entonces generan pues otro tipo de activaciones mediadas a través de estos receptores. Entonces aquí también se ha visto que la interacción con receptores agonistas de tipo 2 puede generar la activación de la beta-arrestina también, una activación tardía de moléculas como ERK1 y 2, que son, digamos que, moléculas a nivel celular que controlan la proliferación de las células. Aquí vemos un poquito el receptor CB2, el CB2 y digamos que la molécula que interactúa también de forma específica con este receptor es el THC. Lo que vemos es que este receptor CB2 pues se parece mucho al CB1. También está acoplado a proteínas G y lleva, digamos que aquí hemos esquematizado un poquito de la actividad que genera este receptor, esta activación. Activa moléculas como el ERK1 y 2, que como les decía está involucrada en la proliferación de las células. También activa los canales de potasio y digamos que regula, ¿no? Muchas actividades en términos de proliferación de las células. Aquí vemos un gráfico que me gusta mucho mostrarlo porque precisamente nos muestra un poquito aquellas moléculas que pueden interactuar de forma muy efectiva con el receptor CB1. Entonces, aquí vemos que hay unas moléculas que son unos agonistas completos, ¿sí? Que es una molécula, y aquí vemos la molécula, es el WIN, que es una molécula inspirada en el cannabis, pero es una molécula sintética
que puede interactuar con este receptor y generar la actividad que ya habíamos visto, ¿no? De activación de la proteína G, bloqueo del calcio y demás a nivel intracelular. Entonces, esta molécula también la utilizan muchísimo para controlar y regular el sistema endocannabinoide. También tenemos el THC, que lo definen ellos, digamos que tiene una afinidad diferente al receptor CB1, lo conocemos o lo definen como un agonista parcial. Hay otras moléculas que pueden ser antagonistas. Yo también, digamos que con otras moléculas sintéticas, como esta que ven aquí, la describen muchísimo en los artículos, bloqueo la actividad de ese receptor CB1 y tengo un efecto contrario. ¿Mm? Agonistas inversos y también moduladores de este receptor, como el cannabidiol, y ya lo vamos a ver y van a entender por qué es tan importante entender que el cannabidiol no se une al receptor CB1 como un agonista, pero sí se une de una forma alostérica, y ya lo vamos a ver, que hace que regule la actividad de ese receptor CB1. Aquí vemos digamos que un cartoon más elaborado, que nos muestra también todo lo que se ha estudiado alrededor del cannabis y los cannabinoides. Vemos aquí el bloqueo del canal del calcio, que pues como le digo es la base de la disminución de la liberación de muchas moléculas a nivel intracelular. También está la activación que lleva precisamente al control de la proliferación, y esto es muy importante porque pues digamos que se ha visto que en diferentes modelos de estudio in vitro, sobre todo en cáncer de mama, pues el cannabis tiene un papel muy importante disminuyendo precisamente la proliferación de las células. Aquí en el campo de la inflamación también lo que se observa es que a través de esta vía pues hay un control de la inflamación, porque hay una disminución en la liberación de diferentes mediadores proinflamatorios, entonces hay un control de la inflamación. Pero pues aquí yo no espero que esto se lo aprendan de memoria, pero muy importante que se vea que este tema se ha estudiado muchísimo, ¿no? Y que es importante pues tener en cuenta toda esta actividad que a veces uno dice, ay, pero sí, todas esas moléculas, ¿y esto para qué me sirve? Pues es muy importante porque aquí es donde nosotros podemos precisamente entender cómo es que el cannabis funciona y tener las bases súper sólidas para poder utilizarlo sin miedo, sabiendo qué es lo que genera exactamente sobre las células, porque ya se ha estudiado y se ha descrito muchísimo. Existen, como les decía, cannabinoides naturales o herbales, los van a encontrar muchísimo en la literatura. Esos cannabinoides naturales, pues lo conocemos, el THC, aquí la variante, el cannabidiol, ¿no? Cambios en las estructuras químicas hacen pues que una molécula sea completamente diferente a la otra, y esos cambios dentro del sistema endocannabinoide pues también digamos que son reconocidos, y por eso ciertas moléculas pueden interactuar mejor con los receptores cannabinoides y otras no. Pero saber que se está trabajando muchísimo, ¿no? Con productos sintéticos. Encontramos desde hace mucho tiempo en el mercado la Navidona, que es un producto sintético inspirado en el THC, que se utiliza comercialmente. Esto es un producto farmacéutico, y también se ha estudiado muchísimo y se viene trabajando mucho con el ácido ajulémico. El ácido ajulémico está más inspirado en el CBD, y lo tenemos, digamos que también a disposición para el manejo de ciertas enfermedades, ¿no? Esta gráfica yo siempre la muestro, me parece muy importante mostrarla porque nos muestra, digamos que podemos entender de una forma más fácil cómo es la interacción del THC, por ejemplo, con ese receptor CB1, que sabemos que tiene mucha afinidad y demás, y pues es un agonista, y saber que el THC es un agonista parcial de este receptor, o sea, no lo activa totalmente como lo podría activar otras moléculas, como ya les mostré, el sintético de Seguin es sorprendente. Aquí vemos un poco también cómo el CBD genera una actividad, como yo les decía, el CBD no se une al receptor CB1. Él se pega de forma inespecífica, y esto digamos que en términos de biología celular molecular se define como un agonista, como una molécula
que se une de forma alostérica a este receptor CB1. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos THC y CBD juntos? Las moléculas de THC se pueden unir al receptor CB1, pero también si hay CBD, el CBD puede regular y controlar la unión de más moléculas de THC, y por eso es tan importante tener siempre productos en donde se combine el THC y CBD, y el CBD entender que también nos ayuda a regular los efectos del THC. Y en eso, en tratamientos, es muy importante, digamos, que trabajar con la molécula THC, como les decía, él es el regulador único de este receptor CB1, por el cual muchas funciones de la célula pues se llevan a cabo, y son cosas que el CBD no puede hacer. Entonces, qué bueno pensar siempre en tener moléculas de CBD acompañando al THC, para el manejo de la actividad psicoactiva que tiene el THC, ¿no? Muy importante pensar en esto y conocer esta información, porque pues les ayuda también a los médicos a tomar decisiones basadas en la evidencia científica que tenemos, ¿no? Este es el receptor CB2, como les decía, ya vimos un gráfico, un poquito cómo interactúa, sabemos y se ha estudiado muchísimo en modelos animales, pues cómo regula el comportamiento de las células, su actividad como antiinflamatorio, también en el manejo del dolor, en epilepsia, pues se ha estudiado muchísimo, y por eso tenemos productos como el Epidolex, y las rutas y las vías de señalización ya las conocemos. Importante pues también ver que este receptor, digamos que también puede disminuir la proliferación o hacer que se disminuya la proliferación de las células. La inducción de apoptosis también ha sido un poco descrita a través de este receptor, pero lo que sabemos es que el receptor CB1 está más asociado precisamente al control de la proliferación de las células, mientras que estos receptores están asociados a otras actividades. En inflamación también se utiliza muchísimo porque disminuye, digamos, que la producción de diferentes citoquinas. Aquí vemos un poco ese CBD que tanto vemos que todo el mundo hace productos de CBD. Cómo interactúa ese CBD con diferentes receptores. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. El CBD se pega de forma inespecífica a ese receptor endocannabinoide CB1, y digamos que funciona en esta forma como un modulador alostérico negativo de este receptor. Puede unirse, y sobre esto hay tanto debate de que si se une al CB2 o no, porque inicialmente se había descrito que sí se unía al CB2, pero que era un agonista parcial o era un agonista inverso. Entonces digamos que hay mucho debate si se une o no se une, pero pues inicialmente y clásicamente se sabe que pues tiene una actividad sobre el receptor CB2, pero la real actividad del CBD está sobre estos canales que anteriormente no se habían descrito, que son los canales vaniloides, los receptores TRPV1. En ellos tiene una actividad agonista, y ya vamos a ver más adelante por qué se los describo. A la cuarta, quinta de la partida. Oye, madre, compa, hay otro aquí. Bueno, por aquí. Entonces vamos a ver por qué son importantes y qué podemos, o sea, aprovechar precisamente en términos de tratamiento cuando utilizamos CBD en el manejo, por ejemplo, del dolor, ¿no? Muy importante la actividad que tiene sobre los receptores TRPV1 y también los receptores de serotonina, que también pues están allí y se están estudiando muchísimo. Esta es una tabla de los medicamentos que existen actualmente y que se encuentran en el mercado con todas las, digamos que con todos los sellos de calidad que se pueden encontrar, es más que todo, pues digamos que regulados por la FDA, que para quien no lo conoce, pues la FDA es la Food Drug Administration en Estados Unidos, que define precisamente, digamos que es como el INVIMA colombiano, pero pues en Estados Unidos y funcional. Y ellos nos permiten, digamos que han aprobado el uso de medicamentos que son sintéticos y están en el mercado hace años. Como les comentaba, el dronabinol y la nabilona se conocen y se utilizan a nivel comercial
como Marinol y Sesamet, son sintéticos de THC, vienen en su presentación en cápsulas. Y aquí vemos las indicaciones de uso que son muy específicas. ¿Sí? El dronabinol se utiliza como analgésico y miremos, es THC solo, sintético. La nabilona igual y se utiliza más que todo para las náuseas asociadas a la quimioterapia. Y es muy importante pues saber que sobre este tipo de productos que son sintéticos también hay evidencia científica incluso que regula ya el uso de estos productos sintéticos porque pues cambia mucho digamos, la respuesta de los individuos frente a este tipo de moléculas, ¿no? Y si quieren información se las puedo enviar porque pues obviamente ahí vemos los efectos adversos que puede tener un sintético, ¿no? Cuando lo utilizamos solo. Y vemos otros productos muy conocidos, ¿no? Como el Nabiximol, que todos conocemos como Sativex, que es un extracto de THC y CBD, una combinación de 1 a 1 que se utiliza y es un oral, es un spray que se aplica a nivel oral, que está y se maneja y tiene una indicación específica para el control de la espasticidad y el dolor en pacientes con esclerosis múltiple. Muy importante pues que se vea, obviamente ya sabemos y digamos que por eso les hice tanto énfasis en que la importancia de tener CBD en los productos que tienen THC, ¿sí? Esto ayuda muchísimo el manejo de, digamos que de esta molécula en el receptor y digamos a disminuir muchísimo los efectos psicoactivos, ¿no? De la molécula. Y tenemos el Epidiolex, que también está aprobado por la FDA, es solamente cannabidiol, aislado, y este se utiliza específicamente en la epilepsia y en el manejo de ciertas epilepsias, ¿no? Más que todo epilepsias refractarias que no responden a los medicamentos tradicionales y que son precisamente las asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet y la esclerosis tuberosa. Estos productos son o digamos que la farmacéutica que los produce son GW Pharmaceuticals, son las únicas en el mundo que han hecho estudios clínicos de estos medicamentos, ¿no? Que vienen como un extracto, que viene como el cannabidiol, son, digamos que las farmacéuticas más top y están en el Reino Unido. Listo. Bueno. Pues vamos a ver un poquito por qué se pueden utilizar estos medicamentos en el tratamiento actual de muchos pacientes. Digamos que es importante que se entienda que el uso de este tipo de medicamentos viene dado precisamente por la evidencia científica que hay sobre estos, ¿sí? Entonces, aquí les muestro un ejemplo, ¿no? De los niveles de evidencia científica según el Oxford Center for Evidence-Based Medicine, es medicina basada en la evidencia, y el centro de Oxford dice que pues la mejor evidencia que puede existir para la definición precisamente de una terapia o la prevención, digamos, de una enfermedad o el descubrimiento de una etiología en particular o de un daño, viene dada precisamente por el tipo de estudio y que se hace, ¿no? Y la evidencia científica que se tiene sobre una molécula. Digamos, en este caso, el cannabis, podemos estudiarla como molécula, como sintético, o como producto aislado, o como molécula combinada con CBD. Y la evidencia científica dice que lo más importante o el top de la evidencia científica está aquí, en las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, que tienen homogeneidad. Entonces son esos estudios, esas revisiones sistemáticas que se generan a través de la recopilación de muchos ensayos clínicos. Los ensayos clínicos sabemos, y si hay personas aquí que no están relacionadas con el tema, pues se los explico un poquito. Son esos ensayos que permiten y que se hacen sobre humanos, que permiten uno pues establecer la seguridad y la eficacia de un medicamento, los efectos adversos, la dosificación y demás. Entonces este es el máximo nivel de evidencia científica que ellos proponen, y para que un producto esté
digamos que en el mercado pues debe tener ensayos clínicos y ojalá existan estas revisiones sistemáticas que den más seguridad a los médicos de utilizar un producto. Después vienen pues los ensayos controlados randomizados con un buen intervalo de confianza. Después vienen las revisiones sistemáticas, los estudios de cortes, estudios ecológicos, revisiones sistemáticas, pero de casos y controles, casos estudios de casos control individuales o series de casos, ¿sí? Entonces, solamente para que se pueda utilizar, pues debemos tener, digamos que los ensayos clínicos y ojalá hayan revisiones sistemáticas, lo que implica que pues existan muchos ensayos clínicos, ¿no? Aquí un poquito para recordar precisamente qué es eso de hacer un ensayo clínico, pues para los que no están familiarizados, el estudio clínico toma mucho tiempo y se debe tener una muy buena evidencia preclínica, digamos que es el campo donde estudio yo, donde me desenvuelvo en el, que es ese campo en el que uno estudia las células, el comportamiento de una molécula, en este caso, por ejemplo, del cannabis y las células del sistema inmune, que produce a nivel de genes, cómo cambian las células, su respuesta y demás. Entonces, es el descubrimiento preclínico. Posteriormente, pues si hay un efecto, ¿no?, que se puede evaluar y que es llamativo, que es único, se procede a hacer los ensayos fase 1, que se tiene que dar la evaluación de la seguridad de ese medicamento. En los fase 2 que se evalúan la efectividad y tienen un mayor número de pacientes, entonces aquí se dice precisamente si ese medicamento que estamos desarrollando o ese fito también, ¿no?, porque los fitomedicamentos también necesitan ensayos clínicos, pues también tienen el efecto que estamos buscando. Los fase 3 que ya es con un mayor número de personas para confirmar los hallazgos, y hay evaluaciones incluso postcomerciales que se hacen ya cuando se utiliza el medicamento, ha pasado por todas estas fases y tiene la aprobación de la FDA, ¿no? Entonces es muy importante conocer como todo ese camino que se tiene que dar para que llegue un producto al mercado y por qué precisamente los productos que ya existen del cannabis pues tienen todo el soporte científico para las enfermedades y las indicaciones que les mostré, ¿no? Aquí vemos algunos ensayos clínicos que se los recomiendo. Aquí les queda la información. Este es un artículo de Lancet del 2018 que describe precisamente el ensayo clínico que se hizo aleatorizado, doble ciego, con placebo controlado, y es el estudio fase 3, ¿no?, para poder utilizar cannabidiol, como lo sabemos, o el Epidiolex, ¿no?, que ya les describí. Y pues la asociación que tiene precisamente y cómo su uso puede ayudar a esas epilepsias resistentes o refractarias específicas. Aquí por eso digamos que la indicación de que pueda estar para Dravet está dada por este ensayo clínico del New England Journal Medicine del 2017, una de las revistas pues más top e importantes del mundo, donde se registran los resultados de los ensayos clínicos. Entonces, la evidencia existe, ¿sí? Y es muy importante, de aquí nos arroja una información bien interesante, pues que nos da precisamente la eficacia de ese medicamento, la seguridad, cómo es que funciona. Aquí vemos unos datos importantes, dice que el 44% de los pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut que reciben Epidiolex a una concentración, se establecen dosis de 20 miligramos por kilogramo al día, muestran una reducción del 50% en las convulsiones versus el efecto placebo. Aquí también nos muestran el 43% de los pacientes con síndrome de Dravet que reciben Epidiolex a esta concentración también muestran esa reducción del 50% en las convulsiones versus el 27% del placebo. Nos dice la seguridad, nos dice precisamente qué dosis son seguras y cuáles efectos adversos pueden aparecer precisamente asociados a esa dosis. Nos indica precisamente que la dosis más alta de Epidiolex, por ejemplo, 20 miligramos kilogramos día, tiene mayores efectos adversos que la dosis más baja. En la dosis alta se observa un mayor número de desórdenes hepáticos. Hay una elevación de transaminasas, desórdenes gastrointestinales, disminución del apetito, diarrea y demás. Aquí vemos esa tabla maravillosa que salen de estos artículos que nos permite pues también entender, ¿no? Siempre hablamos que
las moléculas, así vengan de las plantas, pues no tienen efectos citotóxicos, pero sí los tienen, y lo importante es conocerlos y saber a qué dosis pues pueden generar un efecto en el organismo. Todos los medicamentos, la mayoría generan desórdenes hepáticos a altas dosificaciones. Entonces, en este estudio es muy chévere porque nos da un comparativo de lo que pasa con diferentes dosificaciones, y pues el médico aquí es importante estos datos porque pues precisamente si usted le va a dar epidolets, hay que evaluar pues la función hepática de ese individuo que usted le va a dar, porque se puede ver afectada precisamente por el uso del CBD. Aquí algunos desórdenes gastrointestinales que aparecen, como lo mencionábamos, con el CBD puede disminuir el apetito y puede aparecer la diarrea. También puede generar somnolencia, fatiga, insomnio, y es CBD puro. Porque a veces la gente dice, no, el CBD es, mejor dicho, inocuo, él no hace nada, y no, miren los efectos que se observan en este tipo de estudios y lo maravilloso de poder tenerlos. Aquí les presento una tabla que a veces a mí me motiva y me desmotiva a trabajar en este campo, porque pues es precisamente el tiempo, ¿no? Que puede pasar entre el descubrimiento y un número de compuestos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en investigación como la que yo hago, nosotros tenemos muchos componentes de la planta, de diferentes plantas, que pueden tener un futuro como moduladores de diferentes enfermedades y demás. Entonces, de esos 10.000 compuestos que empezamos a estudiar, alrededor de 250 podrían ser utilizados para generar un medicamento. Y el tiempo de descubrimiento, ¿no? Esto es de una revista, bueno, de unos estudios en Brasil. El tiempo de descubrimiento, digamos que de los componentes que pueden generar ese tipo de medicamentos, es alrededor de 6.5 años. Posteriormente, en el mejor de los casos, en el ambiente más ideal, pueden pasar 7 años para que se hagan ensayos clínicos de tipo fase 1, fase 2 o fase 3. En estos 7 años pueden ser que de esas 250 moléculas que tienen una actividad, 5 lleguen a los ensayos clínicos fase 2, y después de 7 años una de esas moléculas llegue a ser un medicamento aprobado. Es un camino que nos toma más o menos 15 años en las mejores condiciones de desarrollo. Entonces es muy importante tenerlo en mente, sobre todo si nosotros queremos o estamos pensando el uso del cannabis como medicamento o como fitomedicamento. Es muy importante establecer que, bueno, ya hemos visto el camino y los médicos cuentan con algunos medicamentos ya con herramientas para el manejo de algunas enfermedades en particular, pero pues estamos nosotros en este camino también de desarrollo de nuevos medicamentos a base de cannabis que puedan ser utilizados en otras enfermedades que, como les decía, pues tenemos todas las posibilidades, porque el cannabis regula el sistema endocannabinoide y esa regulación hace que se pueda utilizar en el control de muchas enfermedades en particular, o en el control de los síntomas, o digamos que a nivel preventivo. Es muy importante tenerlos allí presentes, ¿no? Entonces, pues aquí vemos de nuevo los medicamentos y cómo llegaron acá. Aquí una tabla muy interesante también de esos medicamentos y en qué países se pueden utilizar y no, en qué países se pueden utilizar las formas herbales del cannabis, o sea, la flor. Digamos que hay muchos países que no la aceptan, hay unos que sí la aceptan, hay unos países, aquí como el ejemplo de Austria, que ellos aceptan que se pueda formular nabiximol, nabilona, dronabinol, que son pues sintéticos del THC. Tienen preparaciones también magistrales, como nosotros aquí en Colombia. No hay limitaciones de las indicaciones herbales, pero tenemos países como Bulgaria en el que no está autorizado nada, ¿no? Estas tablas van cambiando porque actualmente pues ya hay más aceptación, porque precisamente ya hay estudios clínicos y muchos ensayos que nos muestran cuál es el potencial uso medicinal de la planta, ¿no? Veamos Alemania, que todo el mundo habla de cannabis, comercialización del cannabis y la parte medicinal, y todos están pensando en Alemania. En Alemania pues
ya se puede utilizar las formas medicinales nabiximol y nabilona. Están autorizadas las formas herbales del cannabis y las preparaciones magistrales, pero digamos que todavía no se ha regulado otros usos, solamente el uso medicinal del cannabis por el momento, ¿no? En Israel, que pues nos llevan, como les mostré, desde 1968 ya saben que existe el sistema endocannabinoide. Allá está autorizado las formas herbales, no están autorizadas las fórmulas magistrales, y hay un límite, ¿no? En las indicaciones, y bueno, cada país aquí va metiéndose, y este artículo es muy interesante por eso, porque nos da una panorámica, pero pues digamos que ha cambiado muchísimo, pero pues todos estos, el hecho de que todos en estos países ya se puede utilizar también apoya, ¿no? Pues el uso médico en otros países donde pues el cannabis tiene diferentes regulaciones y pues también un contexto social que lo ha llevado a ser un poco pues estigmatizado, ¿no? Y que nos dicen, no, no se puede utilizar, pero mire, aquí también ya vemos y estos datos nos ayudan a entender que sí se puede utilizar y que hay diferentes formas de utilizarlo y los países ya están haciendo una apertura al uso del cannabis especialmente. Este es, como les indicaba, existen pues los niveles top de evidencia científica, las revisiones sistemáticas y los ensayos controlados, aleatorizados, individuales, que nos dan una información importante, y con base en esos, este es una revisión sistemática que se las recomiendo mucho, es un metaanálisis que hace precisamente, recopila todos esos ensayos clínicos que se han hecho alrededor del uso de los cannabinoides en diferentes enfermedades. Aquí les dejo pues la revista, el nombre del artículo, y aquí, por ejemplo, aparecen figuras tan importantes como estas, en los que nos muestran pues los estudios que utilizando cannabinoides, eh, cómo mejoran el dolor, ¿sí? O cómo al estudiar el dolor en esos pacientes, cómo se mejora. Entonces, digamos que ellos hacen una selección de aquellos ensayos clínicos aleatorizados de esos cannabinoides y que tienen indicaciones específicamente para náusea y vómito, en quimioterapia, en la estimulación del apetito, en HIV, en dolor crónico, en espasticidad dada por esclerosis múltiple o paraplegia, en depresión, ansiedad, desórdenes de ansiedad, sueño, psicosis, glaucoma o síndrome de Tourette. Cogen todos esos ensayos clínicos y van mirando un poco cómo es que o los reportes que existen en esos ensayos clínicos que nos muestran un poco cómo es que el uso del cannabis puede, pues, en cierta forma, mejorar, ¿no? El control del dolor. Entonces aquí nos dan estas tablas tan importantes que nos muestran precisamente cómo es ese mejoramiento, ¿no? En el dolor cuando se utilizan cannabinoides versus los placebos. Entonces aquí vamos viendo algunos datos importantes que nos muestran precisamente que, por ejemplo, el THC fumado, ¿no? Puede generar efectos, digamos que efectos importantes en el control del dolor o en el mejoramiento de la sensación del dolor cuando se comparan con el placebo. Y así sucesivamente nos va mostrando el nabiximol cómo es que puede también mejorar, ¿no? Y aquí nos da unos datos muy interesantes que precisamente a los médicos es muy importante que los médicos conozcan esta información porque pues les da más herramientas de ensayos y de medicina basada en evidencia para poder utilizar el cannabis de forma adecuada. Estos ensayos también pues tienen dosificaciones específicas, lo que les decía, pueden ser con moléculas sintéticas o aislados o digamos que diferentes preparaciones, pero lo importante es siempre pues usar toda esta información que se tiene para poder tomar decisiones. Este es también una guía de prescripción, ¿no? Que hacen, digamos, en consenso el Instituto Nacional de Salud y Cuidado,
y excelencia del cuidado. Esta guía la sacaron en el 2018, es una guía que ayuda a hacer la prescripción del cannabis, y pues aquí marcan unos objetivos importantes de esa guía, que también para los médicos es muy importante tenerla a la mano, ¿no? Aunque esto es del 2018, ¿no? Cada vez van saliendo más guías que nos van mostrando precisamente cuáles son las recomendaciones, ¿no? Del uso del cannabis. Por ejemplo, aquí esta guía dice que, digamos que se debe utilizar en adultos, se deben excluir los niños, para esta guía que generaron ellos, que está asociada a ciertas enfermedades. Entonces, digamos que en dolor neuropático, digamos que el cannabis jamás será la primera línea, y ojalá eso cambie. La primera línea de tratamiento a elegir por un médico. Siempre se recomienda que se considere el cannabis cuando, pues, digamos que el paciente no responda a los tratamientos convencionales. Entonces, digamos aquí, en el dolor neuropático refractario, pues se recomienda utilizar el cannabis, ¿sí? Teniendo las siguientes recomendaciones, ¿sí? Y aquí aparece una a una todas esas guías para dolor neuropático, para dolor en cáncer, como digamos que al final de la vida, para mejorar la calidad de vida en cuanto al dolor. Digamos que siempre lo aconsejan, pero precisamente pues para aquellos pacientes pues que son refractarios a casi todo, ¿sí? También dice pues que para el manejo del dolor, para dolor agudo no se utilice, ni para dolor de cabeza, ni para dolor reumatológico. Pues esas son las consideraciones que ellos toman, ¿no? Pero pues digamos que también pues depende de cada país, ¿no? Pero ahí ya digamos que países en que pues, están liderando la prescripción en este tema, y que pues han tomado pues sus medidas, ¿no? Para poder, digamos que generar consensos, y que los médicos puedan recetar o formular cannabis dependiendo pues de la guía esta que están utilizando. En vómito y náusea asociado a la quimioterapia, igual, solamente pues en pacientes refractarios, cuando se utilicen otros medicamentos y no funcionen, pues entonces allí echa mano del cannabis. Igual siempre, pues la guía es solamente para mayores de 18 años. No se puede utilizar el cannabis, según esta guía, para el manejo de náusea o vómito de forma general, o en mujeres embarazadas, pues no se puede utilizar en esas circunstancias, ¿no? Aquí en espasticidad, pues se considera igual, se utiliza en pacientes refractarios. Pues eso todavía es muy triste, porque limita mucho el uso del cannabis, ¿no? Y lo deja solamente para aquellas personas pues que no pueden responder a nada, pero pues yo creo que tenemos la suficiente evidencia científica para poder pues utilizarlo, no en solamente como última opción, sino como primera línea de acción. Esperemos que con el tiempo eso ocurra. También pues les recomiendo este libro, que es muy importante, The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids. Es un libro del 2017 que da una guía muy importante sobre la evidencia actual, ¿no? Pero del 2017, y las recomendaciones, ¿no? Para, para investigar y para el manejo, ¿no? de enfermedades utilizando estos cannabinoides. Allí nos dan también una guía muy importante de en qué existe evidencia concluyente, y es precisamente esa tabla que les mostré anteriormente, que nos dice dónde hay evidencia que permite que el cannabis sea utilizado en ciertas enfermedades. Entonces, digamos que la evidencia concluyente está asociada al dolor crónico en adultos, antiemético en quimioterapia, en espasticidad asociada exclusivamente a esclerosis múltiple, y en convulsiones o epilepsia refractaria, específicamente porque existen los ensayos clínicos asociados a estas enfermedades. Hay otras evidencias asociadas o sustanciales al trastorno del sueño, la fibromialgia, la ansiedad, pero se vienen estudiando, y pues digamos que necesitamos más evidencia científica y ensayos clínicos para poder pues utilizar, y que el cannabis pues tenga otras indicaciones, ¿no?
¿En qué se está investigando? Aquí, digamos que les presento una información bien interesante. Haciendo una revisión, digamos que en una base de datos que consultamos todos los científicos, los médicos y los que trabajamos en el tema, digamos que encontramos desde 1841 o sea, desde el año 1841 hasta el 2022, 59.164 reportes o investigaciones que incluyen la palabra cannabis. Y la mitad de esas investigaciones se han desarrollado desde el 2015 hasta el 2022. Cuando nosotros vemos en este buscador y buscamos esta palabra, encontramos más o menos 26.000 resultados que indican pues precisamente que se está investigando muchísimo. Parte de ellos, el 71%, son artículos, hay muchas revisiones, ¿no? El 13%, más bien poquitos libros, pero precisamente aquí vemos pues que se está generando esos artículos, más que todo es pues precisamente nueva información que está mostrando y dando evidencia preclínica sobre todo del potencial uso del cannabis en diferentes enfermedades. Aquí vemos un poquito pues en esta gráfica con el número de artículos que se van produciendo al año sobre este tema. Aquí, pues hasta el 2020, pues vemos ahí el pico, ¿no? En la cantidad de artículos que se vienen generando en el mundo. La mayoría de artículos, por lo menos del 2015 al 2020, están asociados a la parte del uso medicinal de cannabis en el desarrollo, pues, de medicamentos, también en medicamentos asociados, pues, al componente psicológico, o a las ciencias sociales, o a la neurociencia, o en la parte bioquímica, también a la agricultura, al ambiente, la química, la enfermería y bueno, otros. Entonces, pues miren el campo tan gigante que se ha abierto en el mundo y cómo precisamente vamos a tener a futuro mucha información adicional que precisamente va a poder hacer que el cannabis llegue para el manejo de los síntomas o como tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Aquí algunos ensayos muy importantes también que se vienen haciendo en el NIH, que es como el Instituto de Salud del Estado de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud de Colombia, pero en Estados Unidos. Y ellos investigan en diferentes temáticas y enfermedades, en cáncer, como ustedes saben, cáncer es una de las enfermedades ahorita que se está trabajando muchísimo porque pues hay un incremento de cáncer en todo el mundo. Y también hay unos estudios que se están haciendo, como les explicaba, a nivel preclínico, de descubrimiento en el laboratorio, sobre las células, pues que están mostrando precisamente los efectos que puede tener el cannabis a nivel de control de la proliferación de las células tumorales, o también para el manejo, ¿no? O como antiemético, para la estimulación del apetito, como analgésico asociado pues al cáncer, la ansiedad y el sueño. Y aquí es muy importante ver pues que esto se hace en Estados Unidos, pero que aquí en Colombia también nosotros, los científicos, estamos trabajando en estos temas y yo en particular trabajo con la Javeriana en un proyecto de investigación también muy interesante asociado pues a dolor en cáncer con cannabis y, y pues digamos que esperamos en el mediano corto tiempo poder tener resultados que aporten, ¿no?, a esa evidencia del poder utilizar estas moléculas en el dolor asociado a cáncer en particular. Como les decía, a través de estos receptores se puede controlar la proliferación de las células y eso ya se ha estudiado muchísimo. Hay unos artículos de la doctora Cristina Sánchez que también se los recomiendo, es una española que trabaja mucho en cáncer de mama, todo a nivel preclínico y pues ellos han visto muchísimo de cómo el cáncer, cómo el THC específicamente puede ayudar a disminuir la proliferación de las células mamarias, entonces tumorales, entonces pues también se los recomiendo. Aquí algunos estudios también bien importantes e interesantes que muestran terpenos como el cariofileno, que también se sabe puede interactuar con estos receptores y disminuir la proliferación de las células. Estas son algunas de las vías que se han estudiado, como les decía, el THC puede interactuar tanto en el CB1 y CB2, entonces aquí puede aumentar la síntesis de ceramida, generar estrés en el retículo endoplasmático
y eso acompañar pues obviamente el desarrollo de la muerte de las células por apoptosis o generar autofagia en esas células tumorales. También el CBD, no directamente a través de estos receptores CB1 y CB2, sino a través de otros receptores, como les mencionaba, el TRPV1 o el GRP55, pues lleva precisamente a la activación de moléculas que están asociadas con el desarrollo de la muerte por apoptosis, como es la liberación de especies reactivas de oxígeno, entre otros. Aquí algunos de los ensayos clínicos que precisamente se están haciendo asociados pues al dolor crónico, controlando, ¿no?, pacientes tratados o que utilizan placebos con tratamientos o sin tratamientos, en donde lo comparan un poquito pues o lo utilizan de forma paralela con la morfina o la oxicodona, y evalúan precisamente pues si hay una disminución del dolor, si no. Y bueno, aquí algunos estudios, como les decía, muy interesantes que nos va mostrando a futuro de pronto en qué momento, bueno, en algún momento que vamos a tener medicamentos que vamos a poder utilizar del cannabis en el control de la proliferación celular como un quimioterapéutico o para el manejo del dolor, pero pues digamos que allí se está estudiando. Este es también inflamación, como les decía, a mí me gusta este tema en particular o es el enfoque de mis investigaciones y sabemos que en inflamación también el cannabis tiene una actividad importante, los cannabinoides pueden regular la respuesta inmune, ya eso se ha evidenciado, generan, o bueno, digamos que la mayoría de ellos son antiinflamatorios, entonces bien importante esta función y se está investigando mucho también en este tema, ¿no? Se sabe pues que el THC disminuye o induce la muerte de las células por apoptosis de muchos macrófagos, células dendríticas y células inmunes, y pues de esta forma controla un poco la inflamación. Lo mismo hace el CB2 que induce apoptosis en estas células. También se ha estudiado en diferentes pues cannabinoides, se ha estudiado tanto en cannabinoides naturales como sintéticos, en el ácido ajulémico, como se los mencionaba al inicio. Hay mucha evidencia que muestra precisamente que también controla la proliferación de las células del sistema inmune, regulándola para que pues sea una muerte por apoptosis, para que estas células pues digamos que no mantengan el estadio inflamatorio que podría ser deleterio o digamos que podría estar asociada pues con la inflamación crónica que aparece en muchas enfermedades actualmente. Se ha estudiado mucho del CBD y un poco ese estudio del CBD es por lo que les decía, porque se considera que no es psicoactivo, entonces cómo interactúa a nivel del sistema nervioso central. Se sabe que el cerebro pues también puede disminuir la inflamación, más que todo, como les decía, a través de los receptores PPAR, y eso es muy importante. Disminuye las citoquinas y la inflamación, y digamos que en enfermedades como esclerosis múltiples, pues esto es genial porque pues allí hay una inflamación debido al proceso autoinmune que se genera en esta enfermedad. A nivel periférico también se ha estudiado mucho en macrófagos, yo me dedico a estudiar los macrófagos de pacientes con artritis reumatoide y ver cómo pues se regulan estas células. El CBD pues, puede interactuar también con receptores, como les decía, TRPV1, CB2. Bueno, aquí digamos que pues es una, como les decía, eso todavía es el CBD, digamos que es todavía un complejo establecer si actúa o no actúa, si es antagónico o no, pero disminuye a través del receptor TRPV1, como les decía, la producción de moléculas que estaban asociadas pues al desarrollo o al mantenimiento de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral alfa, la liberación de muchas citoquinas, ¿no? Estos son los receptores y estos receptores, como les decía al principio, son fabulosos porque digamos que se han venido estudiando mucho en el manejo, sobre todo del dolor, ¿no? De estos receptores TRPV existen alrededor de 28 receptores y estos responden a muchos estímulos, ¿no? Como la temperatura, el pH, la producción de especies reactivas de oxígeno, el estrés osmótico en las células y algunas toxinas bacterianas. Entonces, estos receptores son como sensores, entonces cuando hay un estímulo como la temperatura, entonces estos receptores se activan y le dicen al cuerpo como, oiga, estamos aquí teniendo problemas de temperatura o de pH
o hay presencia de una bacteria, entonces eso activa al organismo para generar, ¿no? Y volver al equilibrio, lo que les decía aquí, todo se trata de regular, ¿no? Como les decía, sensación térmica y dolor. Estos receptores se descubrieron hace ya bastante tiempo porque pues son los receptores naturales de una molécula que es la capsaicina, que está presente en el ají. Entonces, cuando nosotros comemos ají, sentimos ese picor, estamos sintiendo el efecto que tiene el ají, la capsaicina, y la señal que emite este receptor, o digamos que es la actividad que emite el TRPV1, que es el de, oiga, esto está picando mucho, digámoslo así, y sabemos que pues tiene esa función estos receptores, y es el ligando natural de la molécula que les decía, el endocannabinoide, que es la anandamida. Entonces aquí hay una interacción muy importante del sistema endocannabinoide en la regulación precisamente de estas sensaciones, ¿no? que les venía contando. Entonces, cuando hay necesidad de controlar la temperatura, el pH y todo lo que les decía, pues se activan diferentes receptores de estos TRPV1. Esta gráfica es muy linda porque nos muestra precisamente los diferentes estímulos y qué receptor específicamente se activa. Entonces, hay unos que se activan con el calor, con la temperatura. Entonces, cuando hay fiebre o pongo la mano en el fuego, allí esa sensación de calor, se me activa ese receptor TRPV2. Cuando como chile, lo que les decía, o el ají, está allí la capsaicina, entonces eso estimula precisamente este receptor TRPV1 y le dice al organismo, oiga, pero este también, digamos que este receptor también, pues, digamos, interactúa con la anandamida, que se libera cuando comemos chocolate, o se estimula con la lisina, que está presente en el ajo. Aquí tenemos también algunas, digamos, otras plantas que también regulan estos receptores y son muy importantes, la menta, el eucalipto, la canela, el geranio, el cannabis también sabemos que tiene un componente como el cannabinol, que regula también este receptor de TRPV1, entonces muy importante porque estos canales pues se habían venido, digamos que estudiando muchísimo para el manejo del dolor. Este fue un artículo precisamente que sacamos con el grupo del doctor Sutachan, que nos muestra, y pues de la doctora Albarracín, de la Javeriana, que pues nos muestran precisamente, y aquí hay un capítulo dedicado al uso del cannabis, para el manejo, ¿no?, del dolor en cáncer a través de estos receptores. Es una propuesta y es lo que venimos investigando. Aquí también otros receptores que forman parte de ese sistema endocannabinoide y en los que se investiga y se ha visto, por ejemplo, que yo no sé si ustedes han escuchado el THC-varin, pues que se sabe que puede interactuar con estos receptores y regular precisamente, digamos que el metabolismo de las grasas, y eso pues también lo están estudiando muchísimo para utilizarlo pues en el control del apetito y demás, en pacientes con obesidad. Bueno, el campo es gigante. Yo le muestro algunos de los ejemplos que uno encuentra que pues tienen más, digamos, en los que más se viene trabajando, pero pues aquí está este receptor. Recuerden que este receptor está en el núcleo y entonces cuando reconoce a los ácidos grasos, pues lleva unas señales que generan pues digamos que la producción de moléculas o la disminución de la producción de diferentes genes, que más que todo están envueltos en el metabolismo, ¿no? Por eso lo que les comentaba del THC-B. Acá. El GPR55, que como también pues en alguna época o muchos lo han nombrado como el receptor cannabinoide 3, también pues digamos que este receptor está acoplado a proteínas G como los otros y regula, digamos que interactúa más que todo con el THC. El CBD tiene una actividad antagonista y digamos que genera ciertas respuestas que se han asociado con el control, ¿no?, de la inflamación a nivel neuronal. Entonces pues eso también se viene investigando.
Esta tabla este cartoon me gusta porque nos muestra precisamente el cannabidiol y con qué receptores pueden tener actividad agonista, antagonista, agonistas inversos o negativos, para que pues nos quede allí en la mente pues la actividad que ejerce el cannabidiol y en qué sería importante utilizarlo. Como les decía, el cannabidiol se ha estudiado y se sabe que tiene actividad antiinflamatoria, disminuye las citoquinas proinflamatorias y eso es muy importante a nivel de neuroprotección o en diferentes enfermedades del sistema inmune donde hay un desequilibrio y, por ejemplo, está encendido todo el tiempo el sistema inmune, como las enfermedades autoinmunes, que son las que yo investigo. Esto es lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros, como les decía, a nosotros nos interesa muchísimo ver cómo el cannabis puede utilizarse para el manejo o pues para el control de la respuesta proinflamatoria de macrófagos de pacientes que tienen una enfermedad autoinmune. Lo hacemos con pacientes con artritis reumatoide que nos donan sus células y nosotros miramos cómo los cannabinoides o el cannabis puede regular la polarización de esas células proinflamatorias que todo el tiempo están súper encendidas en las enfermedades autoinmunes, cómo la pueden regular para que se disminuya, pues para que, digamos, el perfil proinflamatorio cambie hacia un antiinflamatorio. Y esto es lo que estamos investigando nosotros en el laboratorio. Aquí vemos estos que dicen marcadores membranales celulares, están presentes más que todo en los macrófagos pues digamos que los analizamos sobre los macrófagos de estos pacientes y vemos cómo estas moléculas van cambiando y eso nos va mostrando a nosotros, digamos que el potencial modulador que tiene el cannabis y diferentes quimiotipos del cannabis. Nosotros trabajamos, todos son extractos herbales, no trabajamos con moléculas sintéticas ni demás, solamente con esta parte. Mirando un poco si hay quimiotipos del cannabis más específicos en el control de la regulación de esa respuesta inmune o no, y cuáles son, y los caracterizamos, y miramos si tienen terpenos, si tienen flavonoides, y qué otras moléculas químicas están allí favoreciendo esa respuesta, ¿no? Bueno, aquí también les recomiendo, este fue un paper que escribimos en el 2021, en el que pues hacemos una revisión juiciosa de las perspectivas terapéuticas de los cannabinoides digamos, en la generación de inmunomodulación en enfermedades autoinmunes prevalentes. Entonces aquí hacemos una recopilación de la evidencia preclínica existente que nos muestra precisamente, pues digamos que para enfermedades como la esclerosis múltiple, la artritis, el lupus y la diabetes, que son digamos que las más prevalentes de las autoinmunes, pues que existe, ¿no? A nivel de regulación con cannabinoides, ¿no? Y que existe en la literatura para poder describir si hay un aumento, hay una disminución o qué pasa, ¿no? Entonces, pues les recomiendo este artículo, no porque lo haya escrito yo, pero está muy bien hecho, está hecho con mucha rigurosidad y pues aquí nos da un panorama también de la evidencia que existe en estas enfermedades y de la posibilidad que a futuro también tengamos un medicamento especializado en enfermedades autoinmunes que puede ser un fitocannabinoide o un cannabinoide sintético, porque pues los cannabinoides sintéticos y el mundo de la farma pues se desarrollan alrededor de estos sintéticos, entonces para que veamos un poquito pues hacia dónde en el futuro vamos a tener medicamentos que podemos o que los médicos pueden utilizar para el desarrollo, no para el manejo de enfermedades. Aquí les comparto, esta es una investigación también que se está haciendo con el ácido ajulémico por la farmacéutica Corbus. Ellos están estudiando en enfermedades autoinmunes, específicamente en esclerosis sistémica, dermatomiositis y en lupus eritematoso sistémico. Y con esta molécula en particular, que como les decía, es un sintético inspirado en el cannabidiol, y ellos ya han ensayado esta molécula, han hecho los ensayos preclínicos, fase 1, 2 y 3, y muy pronto vamos a tener a nivel comercial pues y distribuido en diferentes países estas moléculas, ¿no? Que en el manejo de estas enfermedades en particular. Incluso para la fibrosis cística, por ahí también hay unos estudios, entonces para que lo tengamos en cuenta. Aquí a otros ensayos clínicos que se vienen realizando en el mundo, mirando un poco pues cómo es el cannabis puede utilizarse para el manejo de la inflamación.
aquí, ¿sí? Inflamación. Pues yo, como les decía, como trabajo en este tema, entonces aquí van a ver todos los ensayos clínicos, pueden entrar y esto es muy importante que lo hagan siempre que pues si les interesa el tema o están tomando decisiones basadas precisamente en la evidencia científica que existe. Esta es una página que se la recomiendo muchísimo del NIH, en donde se registran todos los ensayos clínicos que se están realizando en el mundo, dependiendo del tema que a ustedes les interese, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en artritis reumatoide, en artritis psoriásica, ahí se están utilizando cannabis, THC, CBD, este está en estadio fase 2, la última vez que se actualizó fue en el 2020 y así vemos cómo están los ensayos clínicos también, ¿no? Allí en diferentes enfermedades, aquí vemos precisamente que ya se completó uno, en una condición, por ejemplo, en desórdenes compulsivos obsesivos, aquí pues está utilizando navinona, o en síndrome irritable de Bowel también se está investigando, y mire, este ya está pues completado, ¿sí? Pero pues aquí precisamente es con moléculas sintéticas. ¿Quién lo hace? La Clínica de Mayo, imagínense. Entonces es muy importante, ¿no? Que podamos tener esta información, ¿no? Que nos abre un poco el panorama de todos los usos potenciales en los que se está investigando el cannabis, y pues ojalá que nosotros desde Colombia también en algún momento podamos aportar, ¿no? Existen otras enfermedades, como les decía, el síndrome intestinal de Bowel, que se está utilizando, que se está investigando muchísimo. En este síndrome pues se sabe o se caracteriza porque hay síntomas fluctuantes de dolor gastrointestinal, espasmos, distensión y grados variantes de constipación o diarrea. Se puede disparar por infecciones, pero la dieta también influye en su desarrollo. Aquí se ha estudiado y les dejo el artículo precisamente del uso de cannabinoides en esta enfermedad y pues aquellos datos importantes de lo que se ha observado precisamente eh, eh, para esta enfermedad, que disminuye la náusea y el vómito, mejora el apetito, mejora el control del dolor, entre otros, ¿no? En piel, cannabis es divino. En la parte de psoriasis también se está investigando muchísimo. Sabemos que en piel pues hay muchas células del sistema inmune, específicamente queratinocitos, que pues también se pueden regular, y se está estudiando un montón específicamente en acné. Aquí les muestro un artículo que me parece genial, de donde saqué la gráfica, de donde se resumen los efectos, pues como qué es ese sistema endocannabinoide del 2019 que está en piel. Entonces, incluso ya ahora el sistema cannabinoide que está en piel se llama el sistema CUT cannabinoide y se está estudiando muchísimo en enfermedades como el acné, ¿no? Eh, Aquí vemos algunas fotos de el acné. Sabemos que ocurre en el 85% de los adolescentes y que pues continúa después de los 35 años. Muchas personas, el 80% de la población asiste a consulta porque pues tienen diferentes grados de acné. Es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, y hay investigación asociada al cannabidiol, al cannabicromen, cannabivelin, el cannabigerol, ¿sí? Toda una cantidad de moléculas, eh, de, metabolitos que vienen del cannabis que pueden tener, digamos que pueden utilizarse en el control de acné y demás, porque pues disminuye la inflamación y eso pues mejora mucho, ¿no? El aspecto del acné en particular. La dermatitis atópica también se ha estudiado muchísimo, y el efecto pues de diferentes moléculas. Aquí vemos, bueno, pues la palmitoil etanolamida de la que les hablaba inicialmente, que es de esas moléculas que también forman parte del sistema endocannabinoide, que se sabe que a través del receptor CB2 pues disminuye la activación de los mastocitos, disminuye el prurito y favorece el efecto analgésico en este tipo de dermatitis. También se ha visto y hay investigaciones de THC
a nivel tópico, que pues disminuye la producción de citoquinas en queratinocitos y el interferón gamma por los linfocitos T. Aquí en dermatitis de contacto también pues he estudiado bastante. La palmitoyltanolamida está de moda, para que pues también la revisen, porque pues digamos que hay una tendencia también a utilizar moléculas que se producen naturalmente en nuestro organismo, los endocannabinoides, y pues eso da otras perspectivas, ¿no? De trabajar sobre el sistema endocannabinoide sin utilizar moléculas del cannabis. También por allí, si quieren, les comparto un artículo que hizo el doctor Ethan Russo, uno de los rockstars del cannabis en el mundo, que muestra también cómo componentes de diferentes plantas pueden interactuar con este sistema endocannabinoide, no solamente el cannabis, que eso también es súper interesante, para que lo tengan allí a la mano. En psoriasis, esto es fabuloso. Se ha venido investigando bastante porque pues obviamente ya les mostré, el cannabis puede disminuir la respuesta inflamatoria y en ese sentido pues hay muchas moléculas que se han venido estudiando, incluso ya hay patentes de uso del cannabidiol y el cannabidigerol como tópico para el manejo de precisamente de la psoriasis. Entonces aquí en resumen, y ya para terminar esta jornada, les presento precisamente digamos que la evidencia científica que existe sobre las diferentes enfermedades donde se puede, digamos que, trabajar con el cannabis con total confianza, como la evidencia concluyente, como ya les decía, es específicamente para estas enfermedades. La evidencia sustancial, que está para los trastornos de sueño, fibromialgia, ansiedad. Evidencia moderada, limitada, es la que se viene estudiando, pero todavía no tenemos los ensayos clínicos así que nos dan evidencia concluyente, pero en esto se viene investigando. Anorexia asociada a cáncer, caquexia, anorexia nerviosa, síntomas de intestino irritable, espasticidad con parálisis en lesión medular, síntomas asociados al Parkinson, incremento del apetito en VIH, en síntomas de Tourette. En evidencia insuficiente, pues tenemos allí demencia, presión asociada a glaucoma, síntomas depresivos, en personas con dolor crónico, en esclerosis múltiple, y en efectividad de tratamiento del cáncer y en distonía. Bueno, esto también pues les recomiendo, es un libro que escribí recientemente junto con Julio Cuervo. Allí hacemos un esfuerzo bien importante y lo consiguen en todas las Panamericanas y en varias librerías del país, en la Librería Nacional y demás, que muestra, pues que da un recorrido bien interesante sobre el cannabis, y hacemos ahí una recopilación muy importante de información que tratamos de escribir en forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda leer. Está escrito en español porque pues como les decía, la mayoría de la información está escrita en inglés, entonces este es como el lanzamiento que tuvimos en una feria en Medellín, y bueno, invitarlos a que sigan estudiando y actualizándose en este tema que, como les decía, es casi que lo atrapa a uno, y nos abre nuevas perspectivas para que podamos tener en mente, ¿no? El uso del cannabis para diferentes tratamientos. Y bueno, todavía están allí. Claro, doctora, que cómo no, con toda esa información que tú nos brindas y esa experiencia, no, espectacular, doctora. De verdad que es muy grato escucharte, escuchar tu experiencia y todo es algo espectacular. Ahí si quieres ya puedes dejar de compartir la pantalla. Listo. Y pues agradeciéndote bastante todos tus conocimientos, realmente, así como la doctora Paola Santander, hay muchos docentes, los docentes que nos van a acompañar tienen una gran experiencia, conocimiento y estamos allí recibiendo de ellos en cada módulo. Por eso es que este curso es tan especial y este curso pues está dedicado al cannabis. Realmente escuchar sobre el cannabis, aprender sobre el cannabis es algo grandioso. Te voy a leer así como rápido las preguntas, ya solo nos quedan 15 minuticos. Entonces, a ver, yo leo por acá.
A ver, a ver. Dice, a ver, espérate, que se me perdieron las preguntas. Dice que Natalia, tienes que ir a Barranquilla, tengo que ir a Barranquilla. Dice, la otra semana vamos a estar en Bucaramanga, después nos vamos a Barranquilla. Queremos dar charlas en cada ciudad, vamos a ver para hacer crecer mucho más estos conocimientos del cannabis medicinal. Dice el doctor Erwin Alonso, entiendo que por la modulación que hace el cannabis en los neurotransmisores, las ondas de actividad cerebral logran y le dan el mismo time a todo el eje endocrino, produciendo una reacción en cadena de todo el eje endocrino. Sumado a la interacción celular con los receptores CB1 y CB2, lo hace un potente modulador de la respuesta celular, coayudando en disfunciones mitocondriales y en respuestas endocrinas. A ver qué dice así. Bueno, dice en síndrome o en enfermedades autoinmunes. No sé si nos está como aclarando o no sé si el doctor tenga una pregunta en específico ahí. Dice, en disfunciones sistémicas como el síndrome metabólico o enfermedades autoinmunes. Bueno, creo que estaba ampliando un poco como la información, según lo que ven ahí. Yo también creo. Dice, ¿a qué pacientes con dolor neuropático no resuena esta terapeuta? El doctor Cristian Navarro dice, ¿a qué pacientes con dolor neuropático no resuena esta terapeuta? Me imagino que nos está comentando que en cuáles pacientes no les sirve o puede estar contraindicado o no les sirve de pronto. Bueno, es que en dolor, como les mostraba en alguna de las diapositivas, digamos, en dolor hay gran controversia, ¿no? En dolor neuropático, pues hay pacientes que sí dicen que les funciona bien y pues lo que yo he podido leer o uno encuentra en la literatura, digamos que a veces es bien controversial, ¿no? Como les decía, en la guía que les mostré del instituto, el NICE, que saca el 2018, ellos dicen que podría ser, pero pues solamente en aquellos pacientes refractarios, precisamente que no responden a nada, pues en ellos es donde está la indicación, pero realmente decir en quiénes sí, en quiénes no es muy particular, pero pues digamos que la indicación está si hay refractariedad, ¿sí? Que ese es el problema de estos estudios, que pues no de estos estudios, sino de estas guías que son como muy cerrados y muchas veces los estudios se hacen en población que ya no tiene otra opción y que aceptan participar en estos estudios ya cuando no hay nada más. Entonces, por eso también aparece que sea solamente en pacientes con refractariedad, ¿no? Un dolor neuropático aquí. Listo, dice, cannabis homeopatizado, ¿cuándo? ¿THC homeopatizado es necesario como investigación? Sí, fue como el año pasado que me invitaron de la sala especializada del INVIMA a hacer una charla sobre precisamente el cannabis, cómo funcionaba, y pues la homeopatía es, digamos que, un campo en el que no tenemos mucha información precisamente por cómo se elabora, ¿no? No existe un producto con estudios a nivel que tengan precisamente el cannabis en las diluciones en las que se prepara la homeopatía, ¿no? Todos los estudios, por ejemplo, que ese es el problema de las personas que presentan evidencia en el INVIMA, presentan un estudio con una dosificación para generar un producto homeopático en el que sabemos que no se pueden establecer concentraciones porque no es el principio de la homeopatía es otro. Entonces, que yo conozca y que haya visto estudios, jamás. No he visto estudios que sí se tienen que hacer, por supuesto, pero basados en el concepto de la homeopatía, ¿no? Y del uso del cannabis a las diluciones, como se hace un homeopático tradicional,
¿no? Pero pues digamos que nosotros hemos explorado poco en la universidad con algunas diluciones para poder ver algún efecto y pues lo seguimos estudiando, ¿no? Pero no podemos decir, bueno, hasta el momento yo no lo conozco, no he visto ningún producto. Mm, Perfecto, pues la homeopatía es muy buena. En cuanto al cannabis, también se maneja lo que es la cepa homeopática y sella de ilusiones, y como los médicos conocedores de la homeopatía trabajan lo físico, lo emocional, lo sutil. Pero trabajar un medicamento homeopático es muy diferente a trabajar el extracto del cannabis. O sea, los dos, sus acciones terapéuticas son totalmente diferentes. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, que cuando se trabaja la homeopatía, se va con un fin específico, como nos lo enseñó Hahnemann, a diluciones, se saca desde una cepa homeopática y demás, mientras que el extracto va directamente de la planta y se saca de los fitocannabinoides y según si es aceite, si es demás. Allí están todas sus moléculas, mientras que en la homeopatía, pues se lleva en zona de diluciones. Entonces, cada uno tiene una acción específica y son muy diferentes el tratamiento. Dice María del Carmen, ¿cuál sería el esquema para tratar el Alzheimer y sus alteraciones cognitivas y del sueño? No, pues yo, digamos que no podría contestar esa pregunta. Yo he visto estudios que se realizan precisamente porque el cannabis, precisamente como protege, es un neuroprotector. Entonces, en los pacientes lo que digamos que he leído es que podría el cannabis hacer que las neuronas que están allí, pues digamos que en cierta forma puedan funcionar mejor o no se disminuye muchísimo la inflamación, disminuye muchísimo las especies reactivas de oxígeno, entonces podría protegerla, porque pues allí en Alzheimer también hay un componente autoinmune importante, ¿no? Y eso es lo que se ha visto, que ayuda a proteger las células, pero porque pues controla un poco el ambiente inflamatorio y las pocas células que quedan, pues digamos que las protege. Entonces, eso es lo que he leído en la parte de regulación en esta enfermedad. Listo, doctora. Igual vamos a tener un módulo también donde se va a tocar mucho más profundo este tema. Entonces, para que hagan el curso y estén en esos módulos. Dice, ¿hay cannabis homeopatizado? Ah, bueno, ¿hay cannabis homeopatizado? Sí, ya explicamos que sí hay cannabis homeopatizado, ¿no? Que se saca de la cepa homeopática y ya como dijo la doctora también. Tienes Pero que decir, sí, pero señora. ahí con la claridad que tú dijiste, Natalia, que digamos, yo no he visto el primer producto autorizado que se pueda utilizar precisamente como homeopático porque pues no hay evidencia, ¿sí? Todo lo que uno lee por allí no es tan claro y ahí hay que tener precaución porque hay muchas cosas que, como tú dices, extrapolan de los extractos y se lo meten al homeopático y no se puede hacer eso porque son principios totalmente diferentes. Entonces, ojo con eso porque pues hay muchas personas que también se equivocan presentando un extracto como un producto homeopático y no, ¿no? Sí, eso es importante, por eso también es importante cuando se o presentan alguna presentación de cualquier tipo de cannabis, concentración. Si es una concentración que es una dilución homeopática, es diferente. Normalmente en las concentraciones de los extractos siempre hay la claridad de cuánto THC tiene, cuánto CBD tiene, que a eso vamos a ir a mirar qué producto se está utilizando y qué concentraciones tanto de THC y CBD hay, porque pues ese es el cuidado que se tiene que hacer para la administración del medicamento. Dice, muy interesante, mil gracias, doctora Paola. Y Natalia, mil gracias. Muchas gracias, valiosa investigación, muchas gracias. Para el dolor en cáncer para el dolor en cáncer, ¿cómo sería el esquema? A este paciente le tienen marches, ay, se me fue la pregunta, se me fue la... Si quieres, yo te ayudo, yo la estoy viendo Sí, aquí. bueno, listo. Para dolor en cáncer, ¿cómo sería el esquema? A esta paciente le tiene parches de bupronerfina y también hidromorfona, pero los efectos secundarios son tremendos.
¿Cómo le manejaríamos el cannabis para ayudar a ver si se puede reducir la medicación? Bueno, yo no soy experta en dolor, yo he visto muchas cosas en la literatura precisamente de dolor asociado al cáncer. Se utiliza mucho THC y se usa de forma complementaria. No, nunca he visto, digamos, que se use solo, siempre en forma complementaria. Y lo que sí he visto es que se reducen, digamos que cuando las personas utilizan THC, sobre todo, reducen la necesidad de utilizar otros medicamentos, sobre todo pues, en lo que he leído de la morfina, ¿no? Hay unos documentos interesantes, pero pues digamos que como para formular yo directamente o darles un consejo, no, porque yo trabajo con células, ratoncitos en el laboratorio y no pacientes directamente. Igual vamos a tener un módulo de cáncer con la doctora Paola Pineda, que es una especialista en el tema. Para que también les cuente su experiencia desde, pues como médica en el tratamiento de sus pacientes, pues allí van a tener una información bien interesante. Perfecto. ¿Lo lees o lo leo? Bueno, claro que sí. Erwin Alonso. Ayuda mucho el porcentaje de concentración. Me ha ido excelente con dolores neuropáticos, creo que se lo fue sí. una altísimos porcentajes más altos de concentración. Hablando el espectro de efectividad, bueno, no sé, allí no lo entiendo muy bien. Ahí alguien escribe, Sergio Sánchez, ¿has tenido pacientes que muestren adicción, que solo dependan de la fórmula del cannabis para el manejo del dolor? Como les digo, yo no manejo pacientes, pero lo que la literatura refiere es precisamente que el cannabis ayuda incluso a manejar la adicción a otras sustancias, y en especial cuando se trabaja con opioides, lo que la literatura muestra es que hay una regulación y hay una disminución del consumo de opioides, ¿sí? Que generan realmente adicción. Pero, como les decía, bueno, ese es otro tipo de estudio. En mi experiencia, no es adictivo, lo uso como complemento desde un tratamiento sistémico. Cristian Navarro Durán, lo interesante de la homeopatía es la reacción celular, no solo la acción que no guarda la información biorreguladora de la inflamación. Sí, o sea, la homeopatía es algo maravilloso. O sea, la homeopatía va ya a la mitocondria, ya a la célula, es algo maravilloso como hablamos, pues no estamos hablando de homeopatía, pero trabaja lo físico, lo mental, lo sutil, pero entonces la acción es diferente, la de la homeopatía, el extracto como en la planta es diferente, pero los dos son muy, muy buenos, digamos que sugerencias terapéuticas, son muy, muy buenas, tanto homeopática como de cannabis. Lo que pasa es que las evidencias y todo pues está en sí con el THC y CBD, ¿no? Pero entonces eso no quiere decir que la homeopatía no sirva, ¿no? Nos sirve muchísimo, pero entonces ya ustedes los médicos homeópatas, los expertos en homeopatía, saben cómo dirigir su formulación específica para los pacientes que necesitan el cannabis medicinal homeopático. Listo, sí señora. Bueno, mi doctora, muchas gracias por todo, a todos los que se conectaron. Y voy a dejar de grabar. Chao.